Hola, para empezar este video vamos a mostrar los servicios que tenemos creados sobre la plataforma de Azure. Empezamos con nuestra suscripción. Nuestra suscripción corresponde a una suscripción de Azure for Students sobre la cuenta de la universidad. Ahora continuamos con el servicio de SQL Server. Nuestro servicio de SQL Server se llama GR 202-4. Esta es la URL respectiva. Ahora continuamos con las configuraciones de Firewall. En las configuraciones de Firewall tenemos una regla que permite el acceso desde cualquier IP. Continuamos con las configuraciones de acceso. En este momento tenemos mi usuario configurado, Luis Alberto Moreno, como owner, mi compañera María Antonia como contributor y el profesor Julián Eduardo como lector. Ahora continuamos con las bases de datos creadas. En nuestro caso, llamamos nuestra base de datos Bandmarket Royal Piso DWH. Podemos ver nuevamente la URL del servidor y pasamos a las configuraciones respectivas de la base de datos. Estas configuraciones pues fueron las llevadas a cabo de acuerdo a la guía enviada. Y podemos ver que tiene un costo estimado de $15. Ahora vamos a establecer entonces la comunicación con la base de datos mediante el software dbForce. Ingresamos por este conector, damos clic, esperamos a que aparezca la ventana emergente. En la ventana emergente entonces vamos a ingresar el nombre del servidor que corresponde a este. Lo seleccionamos y lo copiamos en el campo disponible. Luego vamos a ingresar las credenciales correspondientes a la creación de la base de datos con el usuario y la respectiva contraseña. Aquí debe aparecer desplegado entonces, cuando se establezca la conexión, el contenido de la base de datos. Seleccionamos Bandmarket y le damos conectar. Esperamos que en el panel izquierdo aparezca entonces el contenido. Vemos que aparece la base de datos de Bandmarket. Desplegamos el menú. Igualmente desplegamos el menú de las tablas. Entonces vamos a visualizar alguna de ellas. Por ejemplo, en este caso la tabla de hechos. Como podemos ver, se incluyen cada una de las tablas que conforman la base de datos. Tenemos en este caso alrededor de 6 tablas de dimensiones y una tabla de hechos. Entonces esperemos a que cargue el contenido, donde vamos a visualizar las columnas, los tipos de datos y demás. Empieza a cargar entonces el contenido. Se visualiza el script de la creación de la tabla, las columnas correspondientes, los tipos de datos y demás. Entonces ya para tener un panorama más general y entrar ya como en detalle a cada una de las tablas, vamos a ver qué objetos contiene esta base de datos. Entonces en nuestro caso en tablas de hechos contiene una sola tabla de hechos que nos facilitó la creación de un modelo tipo estrella para seguir las buenas prácticas y que fuera mucho más eficiente el manejo de la base de datos y el procesamiento de los datos. En tablas de dimensiones incluimos alrededor de 6 tablas de dimensiones para describir algunos campos como clientes, venta, clientes, envíos y demás. Y en cuanto a columnas de datos, entonces vamos a visualizar cada una de las tablas para ver cómo se realizó este procedimiento. En tabla de hecho, entonces, tenemos una llave principal. Adicionalmente tenemos varias llaves adicionales que permiten establecer la relación con las tablas de dimensiones. Esto para permitir también un manejo mucho más eficiente de los datos, y también se incluyen campos, valores o columnas que poseen números
enteros, es decir, valores como ventas, como cantidad, descuento, precio unitario, evitando a toda costa los campos descriptivos dentro de esta tabla. Por eso la mayoría de las columnas son de tipo integer y se incluye únicamente una timestamp. Tenemos por este lado la tabla de dimensiones correspondiente a los productos. Se incluye una llave principal para brindar elocuencia a las relaciones entre tablas y campos descriptivos como la descripción de producto o categoría y otros enteros y una timestamp para guardar coherencia de acuerdo a las fechas. Igualmente sucede con la tabla de dimensiones, la llave principal fundamental para guardar coherencia en cuanto a las relaciones con las demás tablas. Se incluyen descripciones, detalles, fechas y valores booleanos. Igual ocurre para la tabla de dimensiones de los targets correspondiente a cada región, con llave principal como se ha mencionado. Igual para las dimensiones de fecha, con su correspondiente llave principal y con cada una de las subcategorías y categorías que se despliegan de acuerdo a este tipo de datos. Igual para las dimensiones de modos y envíos, campos descriptivos, enteros y timestamp. También para la dimensión de clientes, en este caso se debe ser muy cuidadoso y muy específico, debido a que es una tabla muy importante que guarda información altamente relevante para el procesamiento de los datos en cuanto a que corresponde a los clientes que tienen relación directa con el manejo de este tipo de información. Bueno, hablemos ahora entonces de las dificultades identificadas durante el proceso. Cabe resaltar que la creación de base de datos es un tema nuevo para algunos de nuestros compañeros, cuyos oficios no habían girado en torno a esto, pero que están abiertos completamente al conocimiento. Entonces, para empezar, podemos hablar de lo que fue la recopilación de conocimiento para identificar los factores, requisitos y aspectos fundamentales a tratar en el trabajo. En este aspecto, entonces, se dedicó buen tiempo para poder aterrizar lo que había que realizar, la mejor manera de realizarlo y cuáles eran esos requerimientos de la empresa hacia nosotros para poder ofrecerles una solución acertada que desde el comienzo muestre bases sólidas. Adicionalmente tenemos entonces establecer las relaciones al tratarse de varias tablas de datos. Fue un reto debido a que eran varias tablas de datos que contenían columnas de datos, algunas muy similares, otras muy diferentes, y era necesario pues establecer de manera adecuada, correcta y acertada cuáles eran las relaciones que se establecían entre estos datos e identificar en qué tabla debían estar ubicados para poder hacer elocuente el modelo que se iba a otorgar, un proceso que llevó tiempo suficiente para poderlo realizar de manera adecuada, que se tuvo que replantear varias veces, pero que finalmente se consiguió. Bueno, por último tenemos entonces el establecimiento de cómo generar las bases de datos a partir de los scripts. Como lo había mencionado anteriormente, algunos de nuestros compañeros no habían tenido interacción directa con este tipo de ejecución, entonces hubo que aprender a cómo generar estos scripts de manera que no solamente fuera la generación automática de estos, sino que pudiéramos entender línea por línea cómo funcionaba este tipo de lenguaje en SQL para crear las bases de datos. Finalmente, después de mucha atención, se comprendió cómo funcionaban para obtener entonces un resultado integral. Muchas gracias.